Buenas, el día de hoy seguiremos profundizando en el título sexto de la Constitución, que tiene que ver con la rama legislativa del poder público, específicamente adentrándonos en el tema del Senado. Competencias, funciones, responsabilidades y capacidades y representación para ser senadores. Comencemos. Iniciamos con la lectura del capítulo cuarto correspondiente al Senado. La idea es profundizar en el tema, describir cada competencia o cada artículo de manera lo más específica posible y al final tendremos una gran conclusión que dará cierre al estudio. Comencemos. Iniciamos la lectura con el capítulo cuarto del Senado. Vamos a tratar de leer puntualmente y hacer una explicación lo más detallada posible del tema, llegando hasta el final con un resumen y cierre del tema. Vamos a iniciar entonces. Capítulo cuarto del Senado. Inicia con el artículo 171, que se lee de la siguiente forma. El Senado de la República estará integrado por 100 miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de 2 senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. Bueno, esta primera imagen, leída en la diapositiva, de entrada nos describe lo siguiente. Que el Senado, como condición natural, tiene 100 senadores. Que tienen una circunscripción, básicamente lo que se describe como circunscripción es un amplio, un margen, un marco territorial de circulación que es toda la nación colombiana, todo el país. Estos 100 senadores se eligen en representación nacional, es decir, pueden captar votos de todos los municipios, distritos de Colombia. ¿Ok? Esa es la primera parte. La segunda parte del estudio dice, habrá un número adicional de 2 senadores. ¿Qué significa? Que ya no serían 100 de manera general, sino 102, pero estos 2 vienen con una cualidad especial, que dicen, son elegidos también por circunscripción nacional, o sea que pueden recibir votos de toda Colombia, pero especial por comunidades indígenas. Es una representación natural a la condición minoritaria y reconocida en la Constitución de Colombia a aquellas personas que por condición de indígenas deban tener espacio en los elementos o en las entidades de elección popular. Por tal razón, seguimos en el estudio. 100 senadores de circunscripción nacional, que pueden ser cualquier persona, o mejor dicho, vamos a ir detallando los detalles para ser o pertenecer entre estos 100, y 2 que tienen una circunscripción nacional, pero de comunidades indígenas. Pueden recibir votos de indígenas y de no indígenas, pero la cualidad de su inscripción o las características de su inscripción son especiales. La vamos a detallar más adelante. También dice que no solo podrán votar los nacionales residentes de manera permanente en Colombia, sino los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior. Sufragarán en las elecciones al Senado de la República. Pero bueno, estos ciudadanos tendrán que estar inscritos en el país donde se encuentran residentes de manera legal, en los consulados o en las embajadas, para que de esa forma puedan participar electoralmente. Tiene que haber, como acá en Colombia hay, una inscripción con anterioridad para ubicar su lugar de residencia y de ese modo poder participar en las elecciones. ¿Ok? La circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de quociente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización refrendado por el Ministerio de Gobierno. Ok. ¿Qué nos sigue diciendo este artículo? Bueno, toma estos 2 párrafos siguientes para describir, en primer lugar, las características de la circunscripción indígena. ¿Ya? Digamos, de esos 2 senadores indígenas que representarán en el Congreso, determina que ellos competirán no en el marco nacional, sino en un marco especial para senadores indígenas. Entre los partidos o movimientos políticos que pertenezcan a estas comunidades, se elegirán a los 2 senadores. Estos 2 senadores también en el párrafo siguiente determina qué requisitos o cualidades deben de tener. Habla en primer lugar de haber sido una autoridad indígena representativa en su comunidad o haber sido líder. Ese liderazgo tiene que estar certificado por una organización indígena con un reconocimiento nacional que debe estar, digamos, inscrita o calificada ante el Ministerio de Gobierno. Entonces aquí podemos apreciar que por la cualidad o la calidad de de indígena, primero, para ser senador, o candidato, se tiene que determinar, primero, tener un liderazgo. Segundo, haber sido reconocido ese liderazgo. Tercero, poder ser autoridad. Y cuarto, pues ya un reconocimiento como indígena. Es de este modo de que esta representación es especial. No puede cualquier persona aspirar porque se necesitan esas condiciones que son propias de estas comunidades y que pues son reconocidas y necesarias para que no llegue cualquier persona, como pasa muy a menudo en la representación de las negritudes, que se crea capaz de representar a las negritudes porque en este país todos tenemos un cruce de razas. Entonces en las indígenas sí hay unos requerimientos bien específicos, pero también no hay quien se pueda filtrar ahí en algún reconocimiento de un liderazgo y demás. Pero hasta el momento las comunidades indígenas, al parecer, han manejado eso de mejor forma que con las comunidades negras, ¿ok? Entonces, pues pasamos al artículo siguiente.
¿Qué nos indica el artículo 172? Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección. ¿Ok? Requisitos básicos. No te piden doctorado, no te piden maestría, no te piden una profesión, ni siquiera te piden ser bachiller. Ni siquiera te indican que debes de saber leer y escribir. O sea, es general. No sé qué tan conveniente sea, obviamente. El propósito de la Constitución es que el Senado esté integrado de una forma participativa, pero es necesario para ejercer correctamente la competencia tener unas calidades y cualidades mínimas. Pero no somos quien para pelear con la Constitución, así que debemos de interpretarla no desde nuestro punto de vista personal, sino desde la naturaleza de visión de la Constitución. Entonces aquí dice que solamente para ser elegido se requiere ser colombiano, que es una condición propia de nuestra nacionalidad, específicamente de nacimiento, así que deja por fuera los otros niveles de reconocimiento de nacionalidad. Dice también que ser ciudadano en ejercicio, obviamente mayor de 18 años, lo indica, y tener más de 30, porque para ser ciudadano es ser mayor de 18, pero aquí hay un reconocimiento de edad que es mayor de 30 al momento de la elección, o sea, al momento en que se va a realizar la elección. ¿Ok? Listo. No hay una mayor explicación sobre el mismo tema. Pasando entonces al artículo 173, son atribuciones del Senado. Este lo vamos a leer punto por punto y a dar explicación en relación a cada punto para profundizar en el detalle. Numeral 1 del artículo 173. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente de la República o vicepresidente. Bueno, básicamente esta digamos, atribución está de manera clara, es una atribución de forma que tiene como función darle al Senado de la República, siendo la máxima autoridad del Poder Legislativo, digamos, la posibilidad o el deber de recibir la renuncia en dado caso que se dé del presidente y de la vicepresidente. Bueno, hasta el momento en Colombia hemos deseado que renuncie más de uno, pero todavía esta atribución del Senado no nos ha hecho feliz. Entonces seguimos. Ok. Numeral 2 del artículo 173. Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto grado. Pues bueno, en esta atribución vemos una competencia de reconocimiento en atribución a la fuerza pública, a las fuerzas militares. ¿Qué tal? Entonces, básicamente se le da la posibilidad, y es una posibilidad que en ocasiones también se vuelve una posibilidad política, porque digamos todo lo que tienda a ser reconocimiento de competencias y de actividades por parte de un ente político tiende a ser político. Entonces vemos que algunos militares que hacen carrera militar y también hacen alguna carrera política tienden a moverse muy bien para otorgarle o para que les sean reconocidos a títulos de oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, y esto como competencia del Senado pues se tramitará ahí mismo. ¿Listo? Seguimos entonces con el numeral 3. Conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del vicepresidente para ejercer la presidencia de la República. ¿Ok? Siguen desarrollándose como atribuciones del Senado licencias del presidente de la República, o sea, actuales excepcionales de la presidencia de la República, temporales, y también de la vicepresidencia. Sigue teniendo esta representación por parte del legislativo, siendo el Senado la máxima autoridad, en relación a actividades enlazadas con el Ejecutivo. Básicamente, el legislativo tiene como autoridad cualquier limitación en el desarrollo de las competencias del Ejecutivo. Entonces, por eso, ese asumir responsabilidades, tener un margen de autoridad en manera de control cuando ocurran situaciones no comunes en la presidencia de la República. Numeral 4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Bueno, esta es una competencia que tienen la autoridad legislativa, pero la tiene como un mecanismo de control en caso de emotividad del mismo Ejecutivo. El Ejecutivo es, digamos, la máxima autoridad de la fuerza pública, pero el legislativo tiene el control funcional. Es decir, por mucho que el Ejecutivo quiera utilizar o permitir el tránsito de tropas extranjeras en el territorio, el legislativo tiene el control normativo del país y la seguridad del mismo, y una representación electoral importante también. Entonces, y es un cuerpo colegiado que toma decisiones o que debe tomar decisiones de la manera más objetiva posible. Por tal razón, esta competencia se le atribuye al Senado y no a las emociones de un sujeto individual como el Ejecutivo. ¿Ya? Perfecto. Siguiente numeral. Autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación. Bueno, casi de la mano con el numeral anterior, sigue teniendo una responsabilidad práctica en la ejecución de las decisiones el Senado. Dado de que la decisión de entrar en guerra o de que otro país pase tropas por el nuestro, básicamente es
la toma de actividades bélicas que pueden afectar en un conjunto al país. Entonces, estas se deben de tomar de una manera fría, congelada, concreta, no emotiva, no apasionada, no subjetiva, sino una decisión general, porque todos saldremos afectados con las mismas. Entonces, se le pide de manera tradicional en casi todas las constituciones del mundo una autorización a otro poder, y en este caso ya no el poder ejecutivo, sino a otro poder, como el legislativo, que se supone que está un poco más cerca de la gente, dado que representa a un entorno general, la toma final de decisión de declaración de guerra a otra nación. Esperemos que el Congreso no lo haga nunca con ningún país y que a ningún país se le ocurra atentar contra nuestro país o nuestra integridad. Número 6. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. Pues bueno, ya pasamos a una competencia específica de producción normativa y demás, a una competencia es más como de tipo ejecutivo práctico. ¿Ya? Entramos en la elección de la máxima autoridad judicial en materia constitucional, que son los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces se le atribuye al Senado esa gran responsabilidad. Y pues bueno, aquí vemos la posibilidad de que los senadores tomen decisión de elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. Es una situación que uno queda como que, bueno, hasta el momento Colombia ha tenido buenos magistrados, también ha tenido algunos que dejan mucho que desear, pero, ¿qué les digo? Es muy difícil en materia práctica elegir a los más competentes de manera objetiva. ¿Por qué? Porque siempre se atraviesa una metodología política. O sea, imagínense, por muy competentes que sean, si depende de políticos la toma de decisiones, ¿cómo quieren que no sea política? No hagamos un concurso de mérito. Ay, los concursos de mérito en nuestro país. ¿Qué más quisiéramos que lo manejara un ser supremo o una inteligencia artificial que hiciera las preguntas de manera objetiva, que no las divulgara con anterioridad y que evaluara vía, no sé, análisis académico, físico, documental y por experiencia a las mejores personas? Pero donde siempre hay un humano en la toma de decisiones, siempre hay una decisión emotiva. Y cuando se hace de esta forma, como la que está acá, que es política, pues entonces vemos que puede que no lleguen los mejores, sino los que tienen más amigos, ¿ya? Y eso facilita la toma de decisión y pues posteriormente la falta de objetividad normativa al momento de hacer el análisis constitucional de las normas. Hasta que no encontremos una forma lo más objetiva posible, que yo creo que es que las máquinas elijan los mejores, porque no veo de otra forma. Es como cuando uno juega con la máquina a Nintendo o cualquier otra cosa, que cuando le ganamos a la máquina, si hay una interpretación objetiva de por lo menos el nivel en el cual le ganamos a la máquina y de una calificación real de nuestras competencias contra la máquina, elegir por políticos no es una garantía de excelencia, sino de buenas relaciones. Con mucho respeto, pero hay quien quiere interpretar en parte lo más claro la norma. No estoy inventando nada. Y los concursos de mérito, pues desgraciadamente algunos en este país son muy permeados, como los de los directores de los hospitales, que siempre hay políticos por ahí detrás, los de personeros que lo organizan los consejos, que por lo general son políticos, y también vemos las contralorías, entonces, departamentales y demás. Entonces, que no sé qué decir. Pero bueno, cada quien celebra sus triunfos en relación a sus competencias. Seguimos con el numeral 7 para no seguir diciendo cosas que puedan ser mal interpretadas o críticas o que le duela a alguien algo. Seguimos, el numeral 7 dice elegir al Procurador General de la Nación. Pues bueno, el numeral 7 nos enuncia la elección por parte de un cuerpo colegiado político de un Procurador General. Pues en este momento tenemos a la Procuradora, que fue funcionaria de un gobierno y que en ese mismo gobierno fue elegida por un Senado que se encontraba en ejecución del mismo gobierno y que en el gobierno tenía mayorías. No diré más nada, sino que es clave, aunque claramente una persona muy bien preparada, pero también mucho más relacionada. Así que no solo estudien, amigos, tengan amigos, inviten amigos, conozcan nuevos amigos y si les gusta la política, disfrácense de políticos. Seguimos entonces con el artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos, en este caso conocerá por hecho u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Ok. ¿Qué nos deja acá ver el artículo 174? Bueno, una facultad en una autoridad legislativa que tiene relación directa con la judicialización
entre comillas, o judicialización objetiva, porque sí lo dice, y se corresponde al Senado conocer las acusaciones. Acusar en este país es una competencia de una autoridad judicial como la Fiscalía. Dice que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República. Entonces, determina qué autoridades puede, digamos, conocer las acusaciones del Senado. Y dice que el que debe acusar es la Cámara. Pero igual, ahora cuando estudiemos la Cámara, vamos a entrar más a profundidad en eso. Entonces, dice qué autoridades serían: presidente de la República, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación. Dice que también, aunque hubieran cesado el ejercicio de su cargo, ya se hubieran ido. En este caso conocerán hechos o omisiones ocurridos en el desempeño. Bueno, listo. ¿Qué nos dice este 174? Que el Senado, aparte de hacer leyes, nombrar gente, o elegir gente, que es una posición ejecutiva, hacer leyes, que es una posición legislativa, tiene una función judicial, que es atender las acusaciones que la Cámara, que hace parte del Congreso, hace de unas autoridades específicas. Ya sabemos que autoridades son aquellas personas que pertenecen a la rama del poder público, pero unas autoridades diferentes a la de ellos. Es decir, el presidente de la República, o quien haga su veces, si es un vicepresidente, un ministro delegatario, lo demás. Listo. Y habla de magistrados, que son los de la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, e incluye a otro representante judicial, que es el fiscal. O sea, que aquí el Senado en Colombia, y es algo que debemos de tener práctico. Si bien las ramas del poder público tienen una competencia natural específica, como el Senado y el Congreso, que tienen la competencia principal es hacer ley, también tienen facultades ejecutivas, como ya lo hemos mencionado, porque tienen la capacidad de administrar sus recursos, de elegir una mesa directiva, de elegir a procuradores, de participar en la elección del contralor, de elegir a magistrados, mejor dicho. También se vuelven muy ejecutivos acá, en el momento de tomar decisiones prácticas. Y también se vuelven jueces, pero con nada más y nada menos con las máximas autoridades de las otras ramas del poder público. Es decir, son los jueces de los jueces y son jueces del presidente de la República. Es una cosa extraña. Sin embargo, hasta el momento, los únicos condenados de estos grandes supermagistrados, y de estos presidentes en este país, los únicos condenados que hemos visto, creo que han sido en series de Netflix o de Amazon, no sé, en un país o un multiverso diferente a Colombia, porque aquí pues se toman mucho en burla las competencias judiciales del Senado y de la Cámara. Entonces, como es algo que todavía no se ha visto en el país, sigue siendo como una función sin hacer. Menos mal que no lo pagan por judicializar autoridades, porque si no, pues ya se hubieran muerto de hambre. Seguimos con el artículo 175. Dice: en los juicios que se sigan ante el Senado, ya claro, es juicio, o sea, una autoridad judicial. Si me pregunta qué es el Senado, hace leyes, juzga y también es ejecutivo. O sea, el Senado tiene, entre otras, todas las ramas del poder público administrativo. Pero, miren, entienden, esto también pasa con las otras. Así que cuando estudiemos a profundidad, van a ver todo esto y van a ver que estas entidades, aunque cada una tiene funciones principales, tiene funciones anexas relacionadas con competencias de otro tipo de rama. ¿Okay? Entonces dice de nuevo, ya en serio, el artículo 175. En los juicios que se sigan ante el Senado se observarán estas reglas. Primero, este artículo es una norma de procedimiento judicial en la Constitución descrita exclusivamente para los senadores. Primero, el acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida. O sea, se suspende a las autoridades antes mencionadas una vez la acusación sea admitida. Se suspende. Numeral 12. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. Pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de la infracción que merezca otra pena. Bueno, aquí vemos una situación, dice, en la que se limita al Senado a imponer otra pena que sea la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos. Pero dice que el reo se seguirá un juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia si los hechos constituyen responsabilidad de la infracción que merezca otra pena. Aquí básicamente se le da una limitación en qué tipo de sanciones penales podrá interponer o podrá decidir el Senado, y se le traslada para otro tipo de delitos la responsabilidad a la autoridad judicial competente, que es la Corte Suprema de Justicia, o a la autoridad judicial constante, porque la competente aquí sería el mismo Senado. ¿Ok? Pasemos entonces al numeral 3, que dice lo siguiente. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa. Y en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema. Vuelve y coloca una limitación en la atribución de responsabilidad del Senado, dado de que limita a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa. O sea, vemos una competencia judicial, entre comillas, ¿por qué? Porque viene con muchas limitaciones. Claro que viene con limitaciones, los senadores no tienen una competencia práctica judicial. Imagínense, si en la comisión de absolución, que digo, en la de acusación, o en la de toma de decisiones por parte del Senado, se le atribuyen responsabilidades a personas no abogadas. Mire, tengan claro,
Para ser magistrado o juez se necesita no solo ser abogado, sino que necesita tener una experiencia práctica en materia judicial, lo primero. Sea como litigante, sea como un gran abogado administrativista, o sea administrativo en lo práctico, o sea como un juez, o digamos una persona con experiencia judicial. Pero para ser senador, lo único que se necesita es tener más de 30 años y ser colombiano de nacimiento, no es nada. Entonces imagínense un señor, vamos a ponernos en la práctica, un señor o señora, ¿ya?, que sea elegido senador y que le toque, imagínense, nada más y nada menos que procesar a un presidente. Imagínense el abogado de aquella contraparte, imagínense todo el proceso que tiene que manejar el Senado, el abogado de la contraparte que tiene que pagar al presidente, que debe ser el severo abogado, y el estudio del proceso hecho por un grupo de personas, pues, que no tiene a lo mejor una competencia judicial para tomar una decisión que al final va a terminar siendo no jurídica, sino política. O sea, son las cosas que, perdónenme, porque pues, estamos tratando de estudiar la Constitución, pero es que hay cosas que uno no puede tragar completo. O sea, imagínense, yo soy abogado, imagínense que me toque soldar la estructura física de un edificio. Imagínense. Primero, que no ciego porque no sé cómo soldar sin dejar de ver la chispita, ¿ya? Y segundo, se va a caer el edificio o me quemaré un dedo, no sé qué pasará, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que uno no entiende. Hay veces la Constitución se hace, y me encanta la Constitución, pero hay veces se toma un enfoque muy romántico, muy folclórico, y no específico. Esto tiene que ser evaluado de forma específica. Hasta la misma elección de los funcionarios que desarrollan competencias prácticas en estas comisiones tienen que ser, no sé, muy preparados en esta materia. Entonces, no sé, seguimos estudiando para no trascender, en mi opinión, que con mucho respeto es lo que menos importa acá, porque aquí estamos tratando de estudiar lo más objetivamente posible la Constitución. Entonces pasamos al siguiente numeral del artículo 175, el cuarto. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública por los dos tercios al menos de los votos de los senadores presentes. Pues bueno, aquí vemos que la decisión del Senado de la investigación, del desarrollo del proceso, puede ser, dice básicamente que se reserva el juicio y la sentencia definitiva, y el estudio pues se puede hacer por personas o por un acompañamiento y un análisis más específico, y que será pronunciada en una sesión pública, o sea que tanto la audiencia como demás tiene que ser desarrollada de manera pública. Y dice que la toma de decisiones, que es lo raro, que son cositas que no queda, se debe tomar por los dos tercios, o sea, al menos de los votos de los senadores presentes. O sea, es que siento que cualquier decisión que se tome aquí no se va a tomar de una manera técnica, analizando, evaluando las pruebas y demás, sino sopesando los intereses particulares del Senado en pro de la autoridad a la cual investigan, ¿ya? Es que siento que es súper difícil que la gente tenga una posición judicial. Mire, ser juez y magistrado es una responsabilidad tremenda, porque es que son autoridad constante, pero tienen que ser autoridad objetiva. Prácticamente se salen de la toma de decisión. Los jueces y los magistrados son unos señores que están por allá en la sociedad, que hacen parte de ella, pero que sus opiniones y demás tienen que cuidarse mucho para no participar en la toma de decisiones cuando algo puede ser al final decidido por ellos. Ellos toman una decisión entre partes, entre dos partes. Imagínense acá que cualquier decisión que tome el Senado contra una autoridad lo puede perjudicar o lo puede beneficiar directamente a ellos. Entonces, ¿qué objetividad va a haber ahí? ¿Qué objetividad? Imagínense si la comisión que acusa y la que va a judicializar al Senado hace parte de la bancada del presidente y están investigando al presidente, cuéntame, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber objetividad? O digamos caso, si la bancada, o parte de la bancada, o la mayoría de la bancada, o los que están acusando, o investigando, o sancionando, o pues imputando, o judicializando al presidente, es oposición del presidente. Por alguna razón ya, o tienen en su mayoría. Entonces, ¿cómo lo van a tomar objetivamente? Claro, y papelita, vamos a acabar con el presidente. ¿Sí me vamos a entender? Entonces, son las cosas que uno queda con que... Igual son las normas. Olvídense lo que yo opine, igual son las normas. Estoy dando con relación a una interpretación de lo que se ve de las normas. Igual todo el procedimiento y desarrollo del proceso para con estas autoridades está establecido en la ley. Aquí la Constitución lo que nos da como unos parámetros generales que tenemos que utilizar para poder interpretar de la mejor forma posible y le da una relevancia constitucional. No digo tampoco que mi interpretación es superior a la Constitución, sino que hay un aspecto práctico que siempre tenemos que analizar al momento de estudiar una norma. Pero bueno, está como está y tenemos dos opciones: o oponernos a cada cosa que pase. Hasta el momento es de las pocas que yo trato de dar una opinión, o asumirlas y buscar la situación. Pero es que uno como abogado tiene que interpretar que la justicia tiene que ser real y tiene que ser verdadera. Y cuando en la justicia hay decisiones de tipo político, la objetividad se pierde. ¿Okay? Entonces, pues bueno, con este artículo, para concluir el tema, le damos fin a lo correspondiente al Senado de la República. En resumen, lo que quiere esta norma en materia general es, primero, decirnos qué se necesita para ser senador. Segundo, las competencias. Tercero, los tipos de senadores que existen. Cuarto, digamos, requisitos propios del cargo y para su elección, las atribuciones del mismo y ¿cómo le explico? Las responsabilidades en materia judicial.
También nos sirvió el análisis para conocer que, independiente de que las ramas del poder públicas tengan una atribución natural, también en su práctica tienen atribuciones de tipo conexos, se puede decir, o similar a otras ramas del poder público. Hagan sus comentarios, opinemos. Siempre es bueno interactuar para llevar a la práctica el estudio de la norma. Los leo y hasta un próximo video. Muchas gracias.